A partir del 1 de julio entrará en vigor el salario mínimo a 10,50 dólares por hora trabajada para personas empleadas no exentas. Esto según el decreto mandatorio de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo Local. Las controversias no se han hecho esperar. Con nosotros el economista doctor Francisco Montalvo Fiol para su análisis y comentario. 10.50 a la hora. Sí, buenas noches. Y ya esto pues ha comenzado a crear cierto debate público, pero ya está aprobado. La comisión del secretario del Trabajo y Recursos Humanos pues recomendó su aprobación. Inclusive la decisión no fue exactamente unánime, fue 3-2. Así que hasta la misma decisión, y debe decir que estuvo hace unos cuantos años. ¿El secretario está a favor o no? El secretario está en contra. Okay. Fue la comisión. Y con la comisión, y yo tuve la oportunidad de estar en una comisión parecida hace unos cuantos años atrás, así que siempre la dinámica de todo. Y esto es un tema que siempre usted está a favor o está en contra, siempre es un tema bastante controversial. Pero entonces, antes de hablar de Puerto Rico, vamos a verlo en términos generales desde el punto de vista de lo que es economía, mayor dinero para mi bolsillo y emocionalmente, ¿verdad? Un aumento salarial siempre es positivo para cada persona que es empleada. Bueno, en términos... Para la persona que es empleada. Para la persona empleada, creo que decir que a nadie le gusta un poquito más de dinero, pues no viene bien. A todo el mundo le gusta un dulce. Definitivamente. Pero claro, no es tan sencillo como todo, ¿no? Esto tiene ciertas implicaciones. Como sabemos que ya el mercado como tal ha estado absorbiendo una serie de aumentos en términos de reclutamiento y retención de empleados. Obviamente en Puerto Rico sabemos que hay un problema de retención. La gente no aparece para poder trabajar, especialmente en ciertos sectores. Y hay sectores que inclusive, por ejemplo, construcción, empiezan básicamente en $15 la hora porque no hay gente. Así que ya. Pero entonces es prácticamente una paradoja que se dice que esto inclusive puede representar la pérdida de unos 10,000, 12,000 empleos, cuando escuchamos constantemente de la pandemia hacia acá, en la era post-pandemia, que básicamente el salario promedio en Puerto Rico estaba en 12, 13, hasta $15. Definitivamente. Entonces, choca ahora el discurso con el salario mínimo oficial. Porque esto tiene muchas ramificaciones, inclusive hay que establecer, hay un salario mínimo federal, que todavía al día de hoy es 7.25, vamos a establecer por ahí. El federal. El federal. Entonces, pero cada estado de jurisdicción puede tener como tal, establecer su propio salario mínimo. Hay estados que como estamos discutiendo, el Distrito de Columbia tiene uno de los más altos, casi $17 la hora, y creo que recientemente California se va a ir casi cerca de $20 la hora. Claro, el costo de vida es totalmente diferente, ¿no? Otra realidad. Pero que el salario mínimo, por lo menos en términos en principio, era para poder ayudar especialmente a muchas personas establecer una base cuando están entrando en la fuerza laboral. Háblenos de esa historia porque es interesante saber por qué esto nace. No, es así, un momento dado, pues también esto es un tema de lo liberal, neoliberal. Pero hay historia. Usted como profesor nos puede contar. Se estableció hace muchos años atrás, era una base en términos de que pues proveer una valga esa base para las personas al momento de trabajar, y mucha gente que entraba por primera vez a su empleo, especialmente estos jóvenes, empezaban con salario mínimo. El asunto, menciono todo esto porque interesantemente para la pequeña y mediana empresa en Puerto Rico, este aumento puede tener una implicación bastante negativa, porque inclusive el informe donde se basa la decisión de la Comisión del Secretario del Trabajo nos habla de que puede haber una pérdida o un cierre de casi más sobre 2,000 empresas y un impacto en términos de desempleo de 12,000 empleados, que uno diría, pero ¿cómo puede ser esto si está aumentando el salario mínimo? Es que especialmente a la pequeña y mediana empresa se le hace difícil absorber este tipo de costos. Y recuerden, y acabo de ver la noticia, el asunto de la energía eléctrica, la infraestructura, el agua, hay otros costos. Todavía estamos en problemas de las cadenas de abasto. Sé que para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, esto es bastante oneroso. No afecta mucho entonces a los restaurantes de comida rápida. Ellos como que se ajustan prácticamente a eso. Bueno, porque el combo que era a $5.99 va a ser a $10.99. Bueno, eso dice que... Sin decir las marcas. No, pero que literalmente también, por ejemplo, por cierto, hay varias cadenas que están estableciendo unos combos base porque saben que hay un issue de inflación, que es otro tema. Estos aumentos a la larga también puede traer un problema de inflación. Hablando de historia,
en la década del 70 para el 80, ahorita estamos hablando que muchos somos de esta época, pues hubo un fenómeno que se llama una espiral inflacionaria, porque la situación era que subían la tasa de interés, entonces la gente subía el costo de vida, y entonces como tal, pues había una expectativa de que tenían que aumentar el salario, y a su vez, pues aumento el salario, salgo corriendo a comprar productos porque sé que van a aumentar de precio, al mismo tiempo, como tal, se convierte todo en un proceso donde los precios suben de por sí, porque hay una espiral que se crea increíblemente por el aumento salarial. En California el salario mínimo creo que es $20 la hora, ¿verdad? Cerca de $20 entonces, la hora. ¿cuánto allí vale, pues por ejemplo, un combo de la cadena más famosa? Pues por eso le hago la pregunta. No. Todo por cierto, aumenta. saben que internacionalmente se utiliza el famoso, y podemos decirlo, hay una cosa que se llama el índice de Big Mac, porque literalmente son los mismos ingredientes para la preparación en todas partes del mundo. Y sí, en varias partes de Estados Unidos, aunque da que decir que supuestamente estos anuncios, el Big Mac más caro es en Suiza, pero el problema es que el costo de vida es mucho más caro. Pero un minuto, si nos permite el coordinador y arriba, pero Puerto Rico, ¿podría estar ahora mismo preparado para un aumento del salario mínimo o no era el momento? Yo creo que este momento ya el mercado estaba respondiendo, estaba absorbiendo a el asunto de la falta de recursos humanos, y muy probable que por lo menos a corto plazo, especialmente para la pequeña y mediana empresa, un aumento del salario mínimo puede ser bastante negativo. Muchas gracias al doctor Francisco Montalvo Fiol por estar con nosotros.